Me encontraba dormida, pero un leve ruido me despertó. Pensé que era mi hermana pequeña. Comencé a escuchar cómo una envoltura de dulces comenzó a sonar. Al girar, pude ver a una niña que no era de este mundo. ¿Qué tal? Mi nombre es Jacqueline. Vivo en el Estado de México. Vivo junto a mi familia en una colonia llamada La Gobernadora, en una casa de 2 pisos, donde la ocupan mis abuelos paternos, mis tíos junto con sus hijos, mis padres y mi hermana. Hoy en día mi hogar está muy tranquilo, pero hubo una época bastante oscura, tétrica, llena de problemas. Viajemos 5 años atrás, el día donde comenzaron las pesadillas. Aquel día me desperté entusiasmada. Recuerdo que era un 31 de octubre. Déjenme decirles que mis abuelos son de Tulancingo, Hidalgo, y cuentan con una pequeña casa, por lo que se tiene una costumbre de ir toda la familia a pasar el Día de Muertos. Mis abuelos aprovechan la oportunidad para ir a dejar flores a sus difuntos que tienen en dicho pueblo. Ese mismo día, a muy temprana hora, partimos hacia el pueblo. El viaje no es bastante largo, pero recuerdo bien que llegamos después del mediodía a la casa de mis abuelos. Al bajarnos del vehículo, pudimos apreciar que la casa tenía una apariencia un poco descuidada, pues hace 1 año que no habíamos regresado. Había una gran cantidad de pasto cubriendo la parte frontal de la misma, por lo que nos fue un poco complicado entrar. La casa se veía bastante aterradora. Al abrir la puerta, nos llegó un olor a humedad bastante penetrante. Era complicado respirar, por lo que mi abuela nos propuso que fuéramos a caminar por la zona, en lo que ella se encargaba de limpiar un poco. Sin oponernos a su indicación, todos nos fuimos a caminar por la zona, a excepción de mi madre, quien se quedó junto con mi hermana de 2 años para apoyarla. En aquel lugar solamente hay pocas casas, la más cercana está a unos 200 metros, por lo que teníamos la libertad de caminar y correr a nuestro antojo. Aquella ocasión caminamos un largo rato, hasta que llegamos a una casa, la cual jamás había visto. Era una casa de 2 pisos. Por la fachada que tenía, parecía ser que no había nadie en ella. A la esposa de mi tío se le ocurrió la grandiosa idea de entrar y dar un recorrido. He de mencionarles que ella es amante de lo paranormal. Tanto mi padre y primos aceptaron. Pensaron que sería algo agradable y tendríamos algo que contar durante el regreso a casa. Yo, la verdad, no me agradaba en absoluto esa idea. Nos dirigimos hacia esa casa abandonada. Empujamos la puerta y esta no tenía seguro alguno que impidiera entrar. Al abrirla, vimos que tenía un piso de madera. Había una gran cantidad de muebles cubiertos con tela. Una enorme cantidad de polvo se respiraba en el aire. Entramos todos con sumo cuidado, ya que a cada paso la madera crujía. Además que había una gran cantidad de hoyos en el mismo. No sé si era mi mente, pero se sentía que algo estaba ahí junto a nosotros. No era un ambiente normal. Entramos a la cocina y pudimos apreciar una gran cantidad de vasos y platos rotos. Era algo tétrico. Comencé a escuchar cómo rechinaban las escaleras que dan al piso superior. Vi que todos se adelantaron a inspeccionar la parte de arriba de la casa, así que aceleré mi paso para alcanzarlos. Al subir, vi una gran cantidad de dibujos y palabras demoníacas, algunas veladoras y muchas fotografías tiradas sobre el pasillo. Daba la impresión de que mucha gente ya había estado en ese lugar antes que nosotros. Mi tía entró en una habitación la cual parecía haber sido de un infante, pues había una gran cantidad de juguetes tirados. Detrás de ella entramos los demás. Recuerdo que en una de las esquinas había un espejo largo y grande, el cual estaba recargado sobre la pared. Me acerqué y pude ver que detrás de él había algo que me dejó asustada. Había un tablero de una ouija. Pegué un grito haciendo que los demás se asustaran y me preguntaron qué había sucedido. Le señalé con mi mano aquella ouija. Mi tía se acercó y la tomó. Mi padre le dijo que la dejara en aquel lugar, pero hizo caso omiso. Mi tío se acercó a ella y agarró aquel tablero. Al igual que a ella, le fascinaba lo paranormal.
mientras los demás observábamos aterrorizados. Cuando ella dijo algo fuera de lo lógico, le propuso a mi tío venir por la noche para jugar con ella. Él solo asintió con la cabeza. En ese instante, mi prima soltó otro grito que casi revienta mis oídos. Tomó su celular y corrió rápidamente junto a mi padre, quien era el más cercano a ella, y le enseñó una fotografía que había tomado en ese justo momento hacia donde estaban sus padres. Para el asombro de todos, había una pequeña bruma de color blanco, la cual estaba frente a ellos. Aquel evento hizo que rápidamente bajáramos y saliéramos corriendo todos fuera de la casa. Una vez afuera y recuperando nuestro aliento, nos juntamos y vimos de nuevo esa foto. Era sorprendente ver con claridad cómo se apreciaba una silueta de lo que parecía ser una niña. Pero esto solo es el comienzo de lo mucho que estaba por venir. Regresamos a la casa de mis abuelos, aún con la luz del sol en lo alto. Al entrar a la casa, pudimos apreciar una gran diferencia. La casa tenía una apariencia más confortable y cálida. Más tarde, me acerqué con mi abuela y le comenté sobre la experiencia que habíamos tenido en aquella casa. Le mostré la foto que habíamos tomado. Ella guardó unos minutos de silencio para después contarme una pequeña historia de aquel lugar. Me dijo: se rumora que hace varios años, en aquella casa, los padres de una niña peleaban a diario. Eran fuertes peleas que terminaban en golpes. Su hija siempre intercedía, pidiendo que pararan sus discusiones, mientras rodaban lágrimas sobre sus ojitos. Pero cierto día, y para desgracia de los señores, mientras discutían en el piso de arriba y muy cerca de las escaleras, la niña se acercó para detener aquella pelea, pues estaba segura que su madre estaba a punto de caerse. Aquellos forcejeos provocaron que la niña cayera y rodara por las escaleras. Rápidamente los padres bajaron a verla, pero era bastante tarde. Ella se golpeó en su cabeza, por lo que perdió su vida de manera inmediata. Días después, los vecinos que vivían cerca de aquella casa comentaban que por las noches se alcanzaban a escuchar como cantos y rezos, mientras las luces permanecían apagadas. Y de un día para otro, aquellos señores se marcharon de ahí para no volver jamás. Al terminar de contar aquella historia, nos dimos cuenta que toda la familia estaba presente. Aquella noche transcurrió con normalidad. A la mañana siguiente, pusimos un pequeño altar con pan, agua y fruta. Minutos más tarde, nos fuimos en familia al panteón a dejar flores. Al llegar, mi abuela se encontró con una señora, quien al parecer había sido una amiga de infancia, por lo que aquella señora nos invitó a su casa, a lo que dadas las circunstancias, no pudimos negarnos. Aquella noche mis abuelos convivieron hasta la madrugada. La señora muy amablemente nos ofreció uno de sus cuartos para descansar, a lo que fui junto con mis primos y mi tía, mientras que los demás se quedaron platicando. Tanto mis primos como yo nos acomodamos en el piso, mientras que mi tía se recostó en la cama. No tardé mucho tiempo para ganar sueño y caí profundamente dormida, pero solo fueron escasos minutos, cuando un grito me tomó por sorpresa. Era mi tía, quien estaba parada a la mitad del cuarto asustada mirando a la puerta. Me despertó junto con mis primos y solo decía que una niña estaba parada justo enfrente. No tardó mucho tiempo para que llegara mi tío, quien al igual que nosotros, estaba asustado por tremendo grito. Mi tía no quiso permanecer más tiempo ahí, así que nos fuimos a casa. Poco a poco se fueron tornando cosas extrañas. A la mañana siguiente, mi tía no quiso quedarse más en aquel pueblo. El avistamiento que había tenido con aquella niña, sin duda, la había dejado asustada, por lo que mis abuelos tomaron la decisión de volver y posponer los días que se tenían programados. Así que ese mismo día por la tarde, casi caída la noche, nos encontrábamos de regreso a casa. Pero jamás nos imaginamos que aquellos fenómenos paranormales se fueran a hacer presentes dentro de nuestro hogar. Pasaron algunos días cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Un miércoles por la mañana salí junto con mi madre y mis abuelos al mercado.
por lo que no había absolutamente nadie en la casa. Mis primos se encontraban en la escuela y mis tíos trabajando. Al regresar, sonó el teléfono, por lo que me apresuré a contestar la llamada. Al descolgar, era mi padre quien se encontraba molesto. ¿Por qué dejas que los niños contesten el teléfono? Solamente se estaban riendo y no decían nada, me dijo. A lo que sus palabras me causaron confusión. No es posible, nadie estaba en la casa. Yo salí junto con mis abuelos, le respondí. Ambos nos quedamos callados al teléfono y después colgó. Le dije a mis abuelos lo que mi padre me había dicho y pusieron la misma cara de confusión que yo. Ese mismo día por la tarde se regó agua bendita, pero no tuvo efecto alguno. Pasaban los días y el ambiente dentro de la casa comenzó a ponerse cada vez más pesado. Se sentía una presencia ajena, una presencia escalofriante. Mientras estábamos todos abajo, se escuchaba claramente como si alguien estuviera caminando en la parte superior. Se escuchaba que dejaban caer cosas o movían las sillas, todo sin una aparente razón. Cada día que pasaba, nos entraba más miedo y nerviosismo. Cierta ocasión, mientras dormían mis padres, alguien tocó a su puerta, la cual era de madera y solo estaba atorada con un alambre. Tocaban con suavidad y delicadeza. Mi padre se levantó de la cama, pensando que sería su hermano o mi abuela, y al abrirla, no había nadie. Vio el patio como si nada. Cerró la puerta y regresó a la cama. No pasó mucho tiempo para que aquello volviera a llamar a la puerta, por lo que de forma inmediata, mi padre comenzó a maldecir. Dijo varias groserías. Aquellos gritos hicieron que mi madre se despertara alterada y asustada. Para su asombro, dejaron de tocar la puerta, pero ésta se abrió lentamente hasta abrirse por completo, para enseguida volverse a cerrar de una forma brusca. Aquello les había dejado asustados, por lo que aquella noche no pudieron dormir. Segundos después, mi abuelo subió con una linterna, preguntando si todo estaba en orden. Mi padre le comentó lo que acababa de suceder. Poco a poco, todos iban teniendo experiencias extrañas. Las noches siguientes, se comenzaron a escuchar ruidos en la azotea. Se escuchaba como si alguien estuviera corriendo o caminando. Eran pequeñas pisadas como de un niño. Esos sonidos se escuchaban por un gran tiempo. Asimismo, por las noches, se escuchaba cómo los juguetes de los niños se movían. Había un pequeño triciclo, el cual daba escalofríos cuando se movía sin acción humana. Todo se estaba volviendo insoportable. Recuerdo que era un sábado por la mañana, cuando mi padre llegó del trabajo. Subió a su cuarto a dejar su mochila. Al entrar, vio que estaba una niña, quien se encontraba de espaldas. Pensó que sería una de sus sobrinas y le preguntó el por qué estaba ahí, mientras él le dio la espalda para dejar su mochila en una silla. Cuando giró, ya no había nada. Bajó rápidamente a la sala, donde nos vio a todos, y le preguntó a mi prima si ella había subido, que si estaba en su cuarto. Mas todos nos miramos con cara de asombro, pues ella había estado con nosotros en todo momento. A los pocos días, mi abuelo se paró en la madrugada al baño. Cuando iba de regreso a su cuarto, vi a una niña a mitad de la sala. Pudo apreciar con la poca luz que había, que se encontraba con la cabeza agachada, por lo que no pudo ver su rostro. Le habló pensando que sería una de sus nietas, pero no respondió. Se acercó para verla de frente, y cuando estuvo a escasos metros, ella desapareció. Mi abuelo trató de calmarse, pensando que posiblemente había sido por efectos de cansancio. Pero no sería la única experiencia, pues aún faltaba que yo viera a esa niña de frente. Ya había transcurrido cerca de un año desde que las apariciones comenzaron a manifestarse. Recuerdo que era un 25 de septiembre, cumpleaños número 3 de mi hermana, por lo que se hizo una comida y pastel para festejar. Aquel día había madrugado, por lo que en la tarde me sentí cansada y con bastante sueño. Subí al cuarto para recostarme un poco y descansar, llevando conmigo una bolsa de dulces y frituras para comer después. Me recosté sobre mi cama
y me volteé mirando a la pared. En pocos minutos me ganó el sueño, cuando un ruido me despertó. Se escuchaba como si fuera una envoltura de un dulce. No tomé importancia y traté de dormir de nuevo, pero aquel sonido se hizo más intenso. Abrieron lo que parecía ser la bolsa de frituras. Me giré enojada pensando que sería alguno de mis primos, pero cuando miré, me llevé el mayor susto de mi vida. Era la niña. La vi de frente. Era una linda niña de tez blanca, en un vestido color azul floreado, con un cabello largo y lacio. Me miró, y en ese momento estiró su mano para tocar la mía. Sentí una mano fría. No pude soportarlo más. Comencé a gritar con tal desesperación. Grité todo lo que pude, y subió mi madre espantada por los gritos tan fuertes que di. Me encontraba totalmente privada. La abracé y comencé a llorar. Me costaba respirar. Hasta ese momento, yo había sido la única en ver el rostro a esa niña. Aquello ya no era vida. Todos los días se escuchaban ruidos. No se podía estar sin compañía en una habitación, pues el ambiente era pesado. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando mi hermana comenzó a decir que tenía una amiguita en la casa y que jugaba con ella, y se enojaba si no lo hacía. Mi abuela reaccionó y fue con el sacerdote de la colonia. Le platicó todo lo sucedido y le dijo que por la noche, llegado a las 12, regara bastante agua bendita mientras rezaba un rosario en la casa. Aquella noche, exactamente a las 12, mi abuela comenzó a rezar aquel rosario por todo el hogar. Mientras iba regando agua bendita, tanto mi padre como mi tío la acompañábamos. Era increíble cómo se sentía una pesadez. Era impensable cómo de ser una casa tranquila, ahora era una casa incómoda y espantosa. Mientras caminábamos, sentía como si alguien tocara mis manos y cabello. Asimismo, sentía que en algún momento vería algo aterrador. Tardamos cerca de 1 hora hasta que logramos terminar, pero aquello se sentía incómodo, así que nos fuimos a la cama. Recuerdo que me acosté y lograba escuchar ruidos sobre toda la casa, como corren en el techo, los juguetes se movían, tocaban con delicadeza la puerta del cuarto, y si mis oídos no me mintieron, logré percibir una voz de una niña que pedía ayuda. Esa misma noche, mientras mi abuela trataba de dormir, sintió una presencia. Giró para ver. Pudo observar que era la niña. Estaba parada a la mitad de su cuarto, quien se encontraba mirándola fijamente. Pudo ver que tenía una cara triste. Aquella niña se acercó a mi abuela, mientras ella se armó de valor ante tal situación. Aquel espíritu le dijo que la ayudara, que sentía frío y estaba oscuro. Mi abuela, con toda la fuerza que Dios le dio en ese momento, le dijo que no podía ayudarla, que lo único que podía hacer por ella era prenderle una veladora, a lo que la niña afirmó con la cabeza mientras desaparecía. A la mañana siguiente fue y compró la veladora. Al regresar a la casa, la puso junto con un vaso de agua, en una repisa de santos que ella tenía. Con el pasar de los días, las cosas se fueron calmando, pero mi tía junto con mi tío, días después nos hicieron una confesión. Nos comentaron que aquel día que fuimos a Tulancingo, ellos por la noche habían regresado a la casa, donde había fallecido la niña. Ellos abrieron la ouija y trataron de jugar, pero justo cuando la estaban abriendo, la niña se les hizo presente, por lo que salieron corriendo de aquel lugar. Pero jamás imaginaron que su energía se viniera a nuestro hogar. En ese instante se acercó mi prima y nos mostró una de las fotos que se habían tomado durante la fiesta de mi hermana. Junto a la foto donde salía mi primo, se apreciaba claramente lo que parecía ser un niño y una niña. Era la misma niña que todos habíamos visto, pero nos quedamos en duda. ¿Qué había sido esa segunda entidad? ¿Quién era ese niño? Tiempo después nos enteramos que mi tía había perdido a un niño a quien amó mucho, por lo que llegamos a la conclusión de que es él, quien se hizo presente en ese momento. Hoy en día mi hogar es tranquilo,
Pero no les mentiré. A veces escuchamos ruidos, pero pensamos que son los niños que vienen a jugar. Y les ponemos su veladora, vaso de agua y dulces, de los cuales luego encontramos solo las envolturas. ¿Qué tal, amigos? Hasta aquí llega el relato del día de hoy. No olviden darle al círculo de la derecha para suscribirse, el de la izquierda para ver más videos. No olviden enviar su historia al correo que aparece en la descripción. Fue un gusto. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.